Dios los bendiga, querido pueblo. Les saluda su hermana Nancy Elizabeth, peregrina de Salvatore, desde Tucumán, Argentina. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a hacer un poquito la descripción de un mundo impío que está muy ejemplificado aquí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Recordemos que cuando estuvimos predicando desde el capítulo 3, versículo 1, dijimos que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Y hoy vamos a hacer una descripción de ese mundo peligroso, de ese mundo impío. Y vamos a leer desde el versículo 2 al versículo 5, pero vamos a ir desglosándolo uno a uno. Dice así, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 5. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vamos a ir analizándolo con dos versiones. Recuerden siempre que me gusta manejar varias versiones. Bueno, aquí tenemos una de las descripciones, podríamos decir, más terribles que nos da el Nuevo Testamento de cómo sería un mundo impío. Podemos decir terrible, pero nosotros realmente la estamos viviendo, la estamos experimentando en nuestros tiempos. Entonces, lo que fue descrito por Pablo en esos tiempos bastante lejanos, hoy nosotros también lo estamos viviendo. Por eso decimos que la Biblia no es para esos tiempos nada más, como también se está predicando, sino que son para todos los tiempos. En todos los tiempos hubo un mundo impío, muchas veces escondido, camuflado, y ahora está destapado. Entonces, vemos que es un mundo impío con terribles cualidades, que la vamos a ir viendo, esas cualidades de la impiedad, una a una. Vamos a comenzar con la primera, que se encuentra en el versículo 2, que dice, porque la gente vivirá una vida centrada en el yo, o serán amadores de sí mismos. Vemos que las personas se convertirían en amadoras de sí mismos, centradas en sí mismo. Entonces, la primera característica es una vida centrada en el yo. El adjetivo que se usa es filautos, que quiere decir amador de uno mismo. El amor del yo, hermanos, es el pecado básico, y escuchen bien, es el pecado básico del que fluyen todos los demás. Por eso hay que tener cuidado cuando nosotros no tomamos atención a ese pecado tremendo, porque de ese pecado van a surgir todos los demás. Si hemos caído ya en amarnos a nosotros, el yo, de una mala manera, porque no vamos a decir que no tenemos que amar a nosotros, porque el Señor nos dejó un mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no confundamos amarnos a nosotros mismos en todas aquellas cosas que son edificantes, que son de sabia edificación a nosotros y al prójimo, y no de aquellas que solamente egoístamente, egolatramente nos está edificando a nosotros nada más por decir edificar, porque no es edificación, sino más bien es destrucción. Entonces, el amor del yo es el pecado básico del que fluyen todos los demás, y en el momento en que una persona pone su propia voluntad en el centro de su vida, las relaciones divinas y humanas se destruyen y se hacen imposible la obediencia a Dios y el ser solidario con las personas. Amar al prójimo. La esencia entonces del cristianismo, hermano, no es la entronización, sino es la rendición del yo. Tenemos que aprender a rendirlo al yo, ese yo que siempre, todos los días se está sublevando, que se quiere entronizar en nuestras vidas. Recordemos lo que dijo Jesucristo en Lucas capítulo 22, 42. Dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que la copa que Él tenía que beber era muy amarga, pero sin embargo Él dijo: pero no se haga mi voluntad.
porque en ese caso la voluntad de Jesucristo iba a ser para perdición de nosotros. Entonces, él entendió que debía sujetarse a la voluntad del Padre. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, sujetarnos a la voluntad del Padre y no dejar que nuestra voluntad, nuestro yo, se entronice. Vamos a la segunda característica, que es cuando dice avaros. En otra versión dice, serán amadores del dinero. O sea, las personas se convertirán en amadoras del dinero. Filar guiros. Debemos recordar que el trabajo de Timoteo se centraba en Éfeso. Tal vez era el mayor mercado del mundo antiguo, Éfeso. En aquellos días, el comercio tendía a fluir a lo largo de los grandes ríos. Éfeso se encontraba en la desembocadura del río Caistro y dominaba el comercio de una de las tierras interiores más ricas de toda Asia Menor. En Éfeso se encontraban algunas de las carreteras más importantes del mundo antiguo. Estaba la gran ruta comercial del valle del Éufrates, que pasaba por Colosas y Laodicea y vertía la riqueza del oriente en Éfeso. Estaba la carretera del norte de Asia Menor y Galacia, que venía de Sardis. Estaba la carretera del sur, que concentraba el comercio del valle del Meandro en Éfeso. Todo esto es interesante conocer, esta historia de Éfeso, porque conforme sea una nación, un territorio, un lugar, así va a ser el vivir, la conducta, los pensamientos de las personas. Y estamos viendo una Éfeso terriblemente enriquecida comercialmente. Entonces se llamaba Éfeso la casa del tesoro del mundo antiguo. O de otra manera se le llamaba la feria de las vanidades de Asia Menor. Inmediatamente el Espíritu de Dios me hizo recordar El Peregrino, un libro escrito por John Bunyan, que lo he recomendado varias veces, bastante importante para el adulto, para el joven, el adolescente y hasta el niño. Un libro que yo tuve la alegría y el privilegio de conocerlo desde muy pequeña. Y sería importante que ustedes también lo consigan. Allí en El Peregrino hay dos personajes que son Fiel y Cristiano, que entran en la feria de la vanidad. Hay un capítulo donde relata todo este episodio, donde estos dos personajes, Fiel y Cristiano, ingresan en la feria de la vanidad. Pero ¿qué ocurre? Se los había advertido que allí iban a encontrar la muerte. Ellos lo mismo ingresan, pero manteniendo su posición cristiana y su posición fiel. Pero Fiel tiene que morir como mártir. Y Cristiano es salvado por el mismo guarda, que se convierte y entonces le abre la prisión y escapan ambos. El carcelero convertido y Cristiano pueden escapar y huir de esa feria de vanidades. Pero Fiel tuvo que pagar como mártir la muerte. Entonces, queridos hermanos, esto nos ejemplifica, nos simboliza, nos muestra cómo las vanidades nos van a llevar hacia la muerte. Muchos no tienen en cuenta este detalle, pero realmente todo es vanidad de vanidades, dijo el proverbista Salomón en su sabiduría. Todo es vanidad de vanidades, pero no es ese el último detalle en el cristiano, sino que el secreto de nosotros es temer a Dios e incluso alejarnos de todas esas cosas que nos llevan a la misma muerte. Entonces, se piensa que es posible que el autor del Apocalipsis, o sea, el apóstol Juan, quizás hubiera estado pensando en Éfeso. Cuando él escribió el pasaje que describe el mercado humano realmente allí en Apocalipsis capítulo 18, versículo 12, sabemos que está hablando de Babilonia, y es un capítulo para que lo leas bastante interesante, porque realmente está describiendo a Babilonia, pero también puede haber tenido en su mente a Éfeso, cuando dice mercadería de oro y plata, de piedras preciosas y perlas, de lino fino, púrpura, seda y escarlata, de toda madera olorosa,
todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro y mármol, canela y especies aromáticas, incienso, mirra y olíbano, vino y aceite, flor de harina y trigo, bestias y ovejas, caballos y carros, esclavos y almas de hombres. Todo eso se comerciaba. Claro, los apóstoles habían tenido vivencia en ese mundo, habían conocido Éfeso y podían tener una descripción más exacta de lo que es ese mundo. Y obviamente que está ejemplificada en Apocalipsis como la Babilonia también. Entonces, Éfeso era la ciudad de una civilización próspera y materialista. Y era la clase de ciudad donde una persona, escuchen bien, podía perder el alma fácilmente. Nos gusta todo ser prósperos y a todos nos gusta tener una buena entrada económica, financiera, material. A nadie le gusta vivir, podríamos decir, en la mendicidad, en la pobreza, en la escasez. A nadie le puede llegar a gustar llegar a ese límite, llegar a ese punto. Pero tenemos que tener extremo cuidado de alcanzar esa vida próspera y materialista sin estar sujetos, siempre sujetos a la voluntad de Dios. Porque Éfeso era la clase de ciudad donde realmente una persona podía perder el alma fácilmente, porque la prosperidad a muchos los mata, queridos hermanos. Y no vamos a hablar solamente de matarlos físicamente, porque realmente si nosotros nos podemos a estudiar la vida de algunos grandes, la prosperidad los ha llevado a la droga, la prosperidad los ha llevado al alcohol, a la promiscuidad, a todo tipo de libertinaje, y han terminado, tristemente, una vida de muerte, como sabemos que todos esos caminos perversos del infierno conducen al ser humano. Entonces, hay que tener cuidado con lo que hoy se está fomentando, que es vivir y procurar y luchar la prosperidad. La prosperidad y el materialismo que se ha ingresado en las iglesias y que si no lo sabemos manejar, nuestras almas desde ya tienen una sentencia. Hoy hay dos evangelios. Está el evangelio de la muerte, de la crucifixión, del despojarse, del perder, del sacrificarse, del hacernos uno con Jesucristo juntamente, quien se despojó a sí mismo de toda humanidad, se despojó a sí mismo de toda gloria y decidió vivir una vida aquí en la tierra terrenal sencilla. Y está por otro lado la prédica de aquellos que solamente focalizan sus prédicas en la prosperidad y materialismo. Y están enlazando la vida y el alma de muchos, que ustedes observen, muchos de ellos caminan en santidad en sus comienzos, pero terminan yéndose a ese camino peligroso de la vanidad, que lo expresa aquí el escritor, cómo se la llamaba Éfeso. Se la llamaba la casa del tesoro del mundo antiguo, la feria de las vanidades, donde uno puede acceder y suplir todas las necesidades de nuestras vanidades. Vanidades porque algunas cosas no son necesidad básicas. Algunas cosas ya pasan a ser vanidades, no necesarias, pero que las queremos a toda costa adquirir por alguna razón del corazón. Entonces, queridos hermanos, tengamos en cuenta este punto que está describiendo aquí el apóstol Pablo, porque es un tema para meditarlo y para analizarlo y ver en qué nos estamos moviendo, porque todo esto es parte de un mundo impío. Hay peligros cuando se identifica la prosperidad con las cosas materiales. Se debe recordar que una persona puede perder su alma mucho más fácilmente en la prosperidad que en la adversidad. A veces le tenemos miedo a la adversidad. ¿Y quién no, verdad? Porque una adversidad puede ser quizás una enfermedad. Puede ser tantas situaciones afligentes en nuestras vidas, quizás perder el trabajo y estar viviendo momentos adversos, momentos difíciles. Y a veces se le tiene miedo a esos momentos, pero sin embargo es muy rara que la persona que ha vivido la adversidad se haya apartado de Dios, haya negado a Dios, haya enlazado su alma con la muerte. Más bien, la adversidad nos lleva a acercarnos más a Dios, a suplicarle a Dios, a clamarle a Dios, a buscarlo a Dios.
Ustedes observan que las personas que empiezan a ser prósperas se empiezan a alejar de Dios. Y ustedes dirán, no todos, hermanos. Claro que no todos, pero es muy difícil el que se mantiene en el camino verdadero, en el camino de la crucifixión. Porque acá en esta tierra estamos para crucificar nuestra carne. Estamos acá en la tierra para crucificar nuestro yo, que es muy difícil, hermanos. Es muy difícil someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre, como Jesucristo la tuvo que someter. No se haga mi voluntad, mas hágase la tuya. Y la voluntad del Padre era una voluntad dura, era una voluntad de muerte, de desamparo, que ya lo hemos hablado. Pero sin embargo a eso estamos acá en la tierra. Queremos ascender a los cielos, a las glorias celestiales, a las bodas del Cordero. Queremos participar de ese evento glorioso, único, que muy pocos lo van a participar. Entonces no nos tiene que asustar la adversidad, más bien nos tienen que asustar los tiempos de prosperidad de nuestras vidas, porque si nosotros no sabemos manejarlos, si nosotros no sabemos someternos a la voluntad de Dios, vivamos con la prosperidad que vivamos, muy fácilmente caemos de la gracia, hermanos, muy fácilmente nos desviamos del camino, muy fácilmente nos despojamos de la cruz que el Señor dijo que llevemos nuestra cruz, que llevemos y lo sigamos en pos de Él, no en pos del materialismo, no en pos de la prosperidad, no afanándonos y buscando toda una vida de buscar la prosperidad, sino agradecerle, Señor, los momentos de adversidad en mi vida. Señor, te lo agradezco. ¿Cómo hemos comenzado el 2025? Agradeciéndole al Señor, agradeciéndole al Señor por todo lo que ha permitido en un año que ha pasado, y que a algunos nos ha dejado un tinte de dolor, a otros tintes de luto, a otros tintes de pérdidas. Pero todo eso nos ha sobreedificado, hermanos. Agradecerle, Señor, porque eso me ha ayudado a tener una intimidad mayor contigo, Señor. Antes yo buscaba la intimidad con las personas. Antes yo buscaba los consejos de las personas y los consuelos de las personas. Mas ahora te conozco a ti, Señor, cara a cara. Y muchas veces quizás no podremos verlo físicamente a nuestro amado Señor Jesucristo, pero en el Espíritu lo podemos visualizar, podemos verlo de otra manera y podemos amar el camino que Él nos ha diseñado para que nosotros caminásemos por Él. Entonces, hay peligros cuando se identifica, ya hemos dicho, la prosperidad con las cosas materiales, y se debe recordar que una persona puede perder su alma mucho más fácilmente en la prosperidad que en la adversidad, y va en camino de perder su alma cuando juzga el valor de la vida por la cantidad de cosas que posee. Porque es triste, hermanos, que algunos creen que están bajo la aprobación de Dios cuando empiezan a ser prósperos. Entonces dicen, no, yo estoy bien con Dios porque estoy siendo próspero, porque Dios me está prosperando económicamente. Está juzgando que eso viene de parte de Dios, y entonces viven la vida como quieren, entran en la feria de la vanidad. Hombres y mujeres empiezan a vivir vanidad de vanidades, y ellos mismos se autoevalúan que están bien ante la presencia de Dios porque son prósperos. Mucho cuidado, esos caminos son exageradamente peligrosos, extremadamente peligrosos. Por eso el apóstol Pablo lo está anunciando aquí como una descripción de un mundo impío, no como una descripción del mundo realmente que nosotros debemos vivir, sino de un mundo impío. Vamos entonces, hermanos, a la tercera característica de la impiedad de un mundo impío, del cual estamos describiéndolo aquí. En el versículo 2 sigue diciendo que en estos terribles días habrá personas vanagloriosas, soberbias, blasfemas. Entonces, en estos terribles días, dice el apóstol, la gente sería vanagloriosa o fanfarrona, palabras que son un poco más modernas, y arrogantes o soberbios. Los escritores griegos solían poner juntas estas dos palabras, vanaglorioso, soberbio, fanfarrón, arrogante. Fanfarrón, vanaglorioso, tiene una etimología bastante interesante. Fíjense en cómo ha ido evolucionando. Es la palabra alazón, que deriva de alé, que quiere decir un vagabundo. En un principio, el alazón era un charlatán ambulante. Plutarco, historiador, biógrafo, filósofo, moralista griego,
de los años 40 al 120 después de Cristo, usaba la palabra para describir a un curandero. El alazón era un charlatán que iba por ahí con medicinas y encantos y métodos de exorcismo, que pretendía que eso era todo panacea para todas las enfermedades. Luego la palabra amplió su significado hasta querer decir fanfarrón. Y los moralistas griegos escribieron muchas cosas acerca de esta palabra. Las definiciones platónicas describían el nombre correspondiente a la sonía como la pretensión de cosas buenas que una persona no posee realmente. Aristóteles definía al alazón como el hombre que pretende poseer cualidades maravillosas que no tiene realmente, o que posee en menor grado de lo que realmente pretende. Tenés en un cierto grado, pero vos estás pretendiendo mayor grado, como si lo tuvieras, pero no lo tienes, fanfarroneas. Jenofonte nos relata cómo Ciro, el rey persa, definía al alazón, o sea, al fanfarrón, al vanaglorioso. El nombre alazón parece aplicarse a los que pretenden, simulan o se creen ser más ricos o más valientes de lo que son, y a los que prometen hacer lo que no pueden hacer, y especialmente cuando es evidente que lo hacen para conseguir algo u obtener alguna ganancia. O sea, los interesados, sintetizaríamos. Entonces, el mundo sigue lleno, hermano, de esos fantoches vanagloriosos en nuestros días. No digamos que fueron de los tiempos pasados solamente, porque no hemos topado con alguno de ellos. El sábelo-todo que engaña a la gente para que crean que es un sabio, pero tiene sus astucias engañadoras, y muchos le creen, y muchos lo siguen. Los que están en las columnas de anuncio con ofertas de dar belleza. ¿Y quién no quiere alcanzar belleza hoy en día? Y estos dan ofertas de belleza, dan conocimiento o salud, quizás, con sus sistemas, con sus ofertas. Y así acarrean a multitudes de personas. Y también las personas que se encuentran en las iglesias que pretenden tener cierta clase de bondad y la ostentan. Porque en realidad el que tiene bondad no tiene por qué ostentarla. Es algo que fluye, es algo natural, es algo que nos acompaña, es una esencia que no tiene por qué ser ostentada, que en realidad tendría que ser la esencia de todo cristiano y no de alguno que la quieran hacer sobresalir. Entonces ya se transforma en algo malo. Estrechamente aliado con los vanagloriosos o fantoches o fanfarrones, pero aún peores son los arrogantes o soberbios. Y aquí se usa la palabra hiperéfanos, que deriva de dos palabras griegas que quieren decir mostrarse uno por encima. El que es hiperéfanos, decía Teofrasto, filósofo y botánico griego de los años 371 al 287 a.C., dice, tiene una especie de desprecio para todo el mundo, excepto para sí mismo. Es culpable del pecado de un corazón altanero. Lo explicaba así Teofrasto. Es la persona a la que realmente Dios resiste. Porque se dice repetidamente en las Escrituras, hermanos, que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios, a los orgullosos, a los hiperéfanos. Lo puedes leer tranquilamente en Santiago capítulo 4, versículo 6. La misma lectura la puedes tener en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Y también puedes leerlo en Proverbio capítulo 3, versículo 34. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Los resiste, los confronta, no los soporta. La diferencia entre vanaglorioso, fantoche, fanfarrón, y el soberbio arrogante es esta.
El primero, o sea, el vanaglorioso, es una persona vacilante que trata de subir en su camino, pero de una manera arrollante. ¿Vieron cuando alguien arrolla a otra persona? Casi lo destroza. En algunos casos lo mata. Bueno, esta persona vanagloriosa trata de subir, de arrollar en su camino hacia el poder y hacia la eminencia. No es que vaya de una forma normal, de una manera pacífica, tranquila, sino que él va arrollando. Y es una persona inconfundible. Pero el pecado de la persona que es arrogante y soberbio está en su corazón. O sea, el vanaglorioso es inconfundible. Uno lo mira y lo detecta y lo define. Pero el soberbio, uno tiene que entrar un poquito hacia adentro de él. A ver qué hay en el corazón de él. Está en su corazón el pecado. Y es tan engañador que parecería muchas veces aparentar ser humilde. Pero en lo íntimo de su corazón desprecia a todos los demás. En su corazón hay un altar en el que él se rinde homenaje a sí mismo. Qué fuerte, ¿verdad? Rendirse homenaje a sí mismo. Está en su corazón ese altar. Muchos no lo pueden ver. Y luego seguimos con las características de la impiedad que describe al mundo impío. A veces nos gustaría quedarnos hablando un poquito más de cada una de las características, pero por amor al tiempo avanzamos. Vamos a ver que estas cualidades mellizas que acabamos de analizar, la vanagloria y la soberbia, son dos cualidades mellizas que conducen inevitablemente al insulto, a la blasfemia. La vanagloria, hermano, y la soberbia conducen al insulto, a la blasfemia. Y la blasfemia es el cuarto punto del versículo 2. Dice, blasfemos, que es la palabra que se ha transliterado en español como un insulto dirigido a Dios, pero que en griego puede referirse a un insulto a una persona humana o a Dios de la misma manera. Entonces, el orgullo siempre va a engendrar el insulto, siempre va a engendrar la blasfemia. Provoca o engendra el desprecio a Dios, creyendo que no lo necesita a Dios, si Él mismo se considera suficiente, y que sabe las cosas aún mejor que Dios, porque al no obedecer los preceptos, los mandamientos y las enseñanzas y el camino de Dios, es porque está considerando que su pensamiento es mayor que el pensamiento de Dios. Entonces, provoca un desprecio de las personas también que puede desembocar en acciones y en palabras hirientes. Los rabinos judíos catalogaban muy alto en la lista de los pecados los que llamaban el pecado del insulto, de la blasfemia. El insulto que viene de la ira es malo, pero es perdonable, porque se produce quizás en el ardor, en el enojo del momento, pero el insulto frío que viene de un orgullo arrogante es algo demasiado feo, hermanos, e imperdonable. Y pasamos luego a la segunda característica de la impiedad que describe al mundo impío, también en el versículo 5, y es que las personas serán desobedientes a sus padres. El mundo antiguo coloca muy alto el deber a los padres. Qué triste que tengamos que decir el mundo antiguo, ¿verdad? Porque tendríamos que decir que el mundo presente también pone muy en alto el deber a los padres. Pero bueno, remitámonos a la antigüedad. Las leyes griegas más antiguas condenaban irremisiblemente a la persona que golpeara a sus padres. El golpear a un padre era para la ley romana tan malo como el asesinato. En la ley judía,
el honrar al padre y a la madre figura bien arriba entre los 10 mandamientos. Es la señal de una civilización supremamente decadente el que los jóvenes pierdan todo respeto a la edad, a la vejez, a la madurez, y dejen de reconocer su deuda impagable y su deber básico para los que le han dado la vida. Aunque sea un deber básico, pues no vamos a decir que para todos es una deuda impagable porque han sido padres ejemplares. No es el caso de todo, pero para muchos puede ser una deuda básica. Los han traído al mundo. Es el 5.º mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo 5, pero es el primero que va en relación con el prójimo. Los 4 primeros mandamientos están en relación con Dios. Y comenzamos con el primer mandamiento hacia el prójimo y se comienza con este: honra a tu padre y a tu madre. Vamos al sexto, a la sexta característica de la impiedad que describe al mundo impío. Y es que serán desagradecidos. En otra versión, la Reina Valera dice ingratos, desagradecidos, ajáristos. Se negarán a reconocer la deuda que tienen con Dios y con los hombres. Es que nosotros, hermanos, estamos endeudados de por vida, solamente con Dios. Endeudados de por vida. Nunca nos vamos a desligar de esa deuda que tenemos con Dios. Y aún más de nuestro Salvador. La deuda que Él pagó en nuestro lugar, la muerte. De nosotros que teníamos que morir como culpables, pecadores. Y con los hombres también tenemos deudas. La extraña característica de la ingratitud es que es la más hiriente de todos los pecados, porque es el más ciego. Las palabras del rey Lear, un rey antiquísimo, pero bastante sabias, dicen lo siguiente con respecto a la ingratitud: más agudo que el diente de la serpiente es tener un hijo desagradecido. Ustedes vieron lo que es el diente de una serpiente. Nadie quisiera ser mordido, porque sabemos lo que nos espera. Le tenemos terror a los dientes de una serpiente. Así lo comparó este rey a un hijo desagradecido, más agudo, más que el diente de la serpiente. Es la señal de una persona decente el pagar sus deudas. Y toda persona tiene una deuda con Dios y con sus semejantes que debe recordar, reconocer y pagar. Recordar, reconocer y pagar. Porque no nos quedamos en nada si recordamos y reconocemos. Y pagar. Cada uno sabrá, hermanos queridos, cómo debemos pagar esa deuda. Todos hemos tenido padre. Todo. Hemos tenido personas a nuestro lado por quienes estar agradecidos. Yo tengo el ejemplo en mi vida, de mi pasado, y nunca olvido en 2 situaciones que uno de mis hermanos, mi hermano mayor, me salvó la vida de ahogarme. No me olvido nunca. Y no solamente no me olvido, lo recuerdo, lo tengo presente y lo pago. Cada uno sabrá cómo pagarlo. Algunos lo pagarán orando por la persona que un día le salvó la vida. Y si podemos ayudarlo físicamente, también lo podemos hacer. Busquemos la forma de saldar esas deudas. Cada uno tendrá varias deudas, porque no creo que nazcamos en este mundo y tengamos una sola deuda con el prójimo. Tenemos muchas deudas en nuestro largo vivir. Deudas cuando ha habido una persona que en momentos de enfermedad ha estado de nuestro lado. Más que el médico. Una ayuda mayor que la del médico. Esa persona que se ha sacrificado, que te ha considerado, que te ha valorado, que te ha asistido en los momentos de debilidad, que lo vamos a tener todos. ¿Cuántas personas que están ahí muriendo porque no tienen asistencia física de su familia, de sus íntimos?
¿Cómo no vamos a estar agradecidos en la vida, hermanos, por quién nos ha cocinado, quién nos ha lavado la ropa, quién ha traído el dinero a la casa? Tenemos miles de situaciones para ser agradecidos, hermanos. Miles de situaciones. Revisemos la vida. Hagamos un recordatorio, hermanos. No seamos olvidadizos, por favor. Vamos al 7º punto. Impíos. La gente se va a negar a reconocer aún las decencias más fundamentales de la vida. La expresión griega es que los hombres se volverán anosios. Anosios no quiere decir tanto que los hombres quebrantarán las leyes escritas, sino que no respetarán ni siquiera las leyes no escritas, que son el fundamento de la misma esencia de la vida. Para los griegos era anosio el negarse a sepultar a los muertos, el casarse un hermano con su hermana o un hijo con su madre. El hombre que es anosios ofende las decencias fundamentales de la vida. La persona que está dominada por sus pasiones más bajas las gratificará de la manera más vergonzosa, más desvergonzada. Como podemos ver, hermanos, en las calles, en cualquier ciudad, especialmente en las horas de la noche. ¿Qué está haciendo la persona? Está gratificando sus pasiones bajas. Está dando gratificación. De una manera, ¿cómo? Desvergonzada. Porque hasta la vergüenza se pierde. Entonces, hay personas que ya han agotado todos los placeres normales de la vida y siguen insatisfechas buscando su satisfacción ya en placeres que son anormales. Han practicado y han vivido tantas cosas, placeres de la vida, que quieren innovar en nuevas cosas y terminan haciendo placeres anormales, diabólicos, condenables, vergonzosos. Esos son los impíos. Los impíos son desvergonzados. Y se unen a las tinieblas de la noche con las tinieblas que hay en su corazón para complacer al príncipe de las tinieblas. Vamos al 8º punto en esta descripción o esta característica de la impiedad que describe al mundo impío. Las personas estarán privadas de todo afecto humano, sin afecto natural. Astorgos. Storgé es la palabra que se usa especialmente para el amor familiar. El amor del hijo para sus padres y de los padres para su hijo. Si no existen los afectos humanos, hermanos, la familia no puede existir. En los últimos tiempos terribles, las personas van a estar centradas en sí mismos. Tan centradas en sí mismos, hermanos, que hasta los lazos más íntimos no les van a importar. No van a tener afecto natural. No van a tener ningún afecto natural. Porque solamente se van a amar a sí mismos. De una manera antibíblica, obviamente, porque el Señor sí nos dice que debemos amarnos. Cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro espíritu. Pero es de esa manera, como dijimos al principio, estableciendo un altar en nuestro corazón, donde solo importo yo, mis pensamientos, mis valores, mi voluntad, y nos olvidamos, en primer lugar, de Dios, y nos olvidamos del prójimo. Si nuestro proceder, nuestro actuar está dañando al prójimo, a veces no nos ponemos a fijarnos que hay cosas que dañan al prójimo. ¿No ponemos la atención de que hay cosas que nosotros creemos que están bien y están dañando al prójimo? Novena característica de la impiedad que describe al mundo impío. También se encuentra en el versículo 3, y es que la gente será implacable en sus odios. Aspondos. Spondé es la palabra para una tregua o un acuerdo. Aspondos
puede querer decir dos cosas. Quizás que una persona está tan dominada por su odio que nunca va a aceptar un perdón o una tregua con la persona con la que se ha peleado. O sea, observen ustedes cómo se manifiesta el rencor en esta situación. Y la segunda cosa que puede significar Aspón 2 es que la persona es tan deshonesta que va a quebrantar los términos de acuerdo que ha hecho. O sea, vemos falta de fidelidad. Entonces, en cualquier caso, en el número 1 o en el número 2, la palabra describe la dureza de mente que separa a una persona de sus semejantes. Porque evidentemente en ese corazón hay amargura, una amargura inflexible, incapaz de poder doblegarse, de poder reconocer lo que hay en sí. Puede ser que porque somos simplemente humanos, hermanos, no podemos vivir totalmente sin tener diferencias, eso lo sabemos con nuestros semejantes. Siempre van a existir las diferencias, pero el prolongarla o perpetuar estas diferencias, ese es el pecado. Ese es uno de los peores y también de los más corrientes de todos los pecados. Y cuando estemos en estas tentaciones, lo más propicio sería recordar las palabras de nuestro Señor cuando estaba colgado en la cruz del Calvario, pidiéndole al Padre que los perdonara a todos aquellos que lo estaban matando. La tercera característica del versículo 3 y 10ª en el análisis que estamos haciendo del mundo impío. En estos terribles últimos días los hombres serán calumniadores. La palabra griega para calumniadores es diabolos, que es precisamente la palabra castellana diablo. Honestamente, hermanos, me sorprendió. Nunca tomé atención o estudié. Diabolos, diablo. El diablo es el patrón de todos los calumniadores y el jefe de todos ellos. En cierto sentido, la calumnia es el más cruel de todos los pecados. Si a uno le roban, por ejemplo, sus cosas, puede realmente volverlo a conseguir, a reconstruir su nueva fortuna, de una forma o de otra. Pero si le quitan su buen nombre, su testimonio por la calumnia, se ha hecho un daño realmente irreparable. Una cosa es ponerse en marcha un rumor malo y otra totalmente distinta, el detenerlo. Fíjense en las palabras de Shakespeare. Y usted dirá, hermana, pero ¿por qué usa tanto los filósofos? Tienen palabras bastante inteligentes. Dice, el buen nombre es la joya más íntima de sus almas, el buen nombre. El que me roba el dinero, roba basura. Es poca cosa, nada. Era mío, es suyo y ha estado al servicio de miles. Pero el que me hurta mi buen nombre, mi testimonio diríamos, me despoja de algo que a él no le enriquece y a mí me deja realmente pobre de verdad. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que es deshonrar a una persona por la calumnia? A veces sería preferible robar, hurtar, que es condenable. Pero esto del buen nombre es irreparable. ¿Cuántas veces hemos dejado daños irreparables? No lo podemos reparar. No lo podemos reparar. Pensemos, hermanos, muchos hombres y mujeres, a los que nunca se le pasa por la cabeza, no le dan importancia. Y hasta encuentran placer en calumniar, a transmitir una historia que arruina el buen nombre de algún otro prójimo, sin hacer el menor esfuerzo realmente por comprobar si eso no es cierto lo que están hablando. No, ni siquiera se esfuerzan por averiguar si la calumnia que está corriendo por allí es verdadera o es falsa. Simplemente se unen a los calumniadores. Tengamos cuidado, hermanos, porque yo creo que todos tenemos que ser advertidos con este pecado que tiene su origen diabolos. Viene del mismo infierno la calumnia.
Él lo ha mandado. La calumnia viene del mismo diablo. 11ª característica del mundo impío. Las personas serán intemperantes, serán ingobernables en sus deseos, akrates. El verbo griego kratein quiere decir controlar. O sea, una persona puede llegar a una situación en que, lejos de controlarlo, se convierte en esclavo de algún hábito o deseo. Ese es el camino que conduce inevitablemente a la ruina, porque nadie puede dominar nada a menos que primero se domine a sí mismo. Claro, si nosotros mismos, hermanos, somos intemperantes, ingobernables, nosotros mismos, ¿cómo pretendemos gobernar una casa, una familia, un negocio, un trabajo, una sociedad, una iglesia? Así que cuidado con los intemperantes, porque si no pueden autogobernarse a sí mismos de una manera saludable, no podrán tener buenas relaciones con las personas. Vivirán en un eterno conflicto, guerra, pleitos, rencillas, destrucción. Esos traen los intemperantes, los ingobernables. Por eso tratemos también de no tener hijos así. No le permitamos desde chico esa tendencia. Hay que tratar de trabajarla con ellos, desde pequeñitos, desde bebé, donde ya se empieza a ver esas reacciones en el ser humano, desde pequeñito. 12ª característica de la impiedad que describe al mundo impío. Las personas serán crueles. Otra versión dice salvajes. O sea que la persona que es cruel es salvaje. Y tristemente a veces yo recurro a YouTube, me gusta ver mucho los videos de los animalitos rescatados. Me encanta ver, especialmente los perros, cómo los rescatan, que casi están muriendo y los van asistiendo de una manera tal que son unos perritos feitos, sin pelitos, desnutridos, feos, y después uno ve un hermoso animalito porque lo han tratado, lo han rescatado, lo han asistido. Me encanta ver esos videos. Pero me entristece cuando veo perritos que han quedado en esa situación por el maltrato de niños que han jugado de manera salvajes y crueles con esos animalitos indefensos. Porque desde pequeño hay que enseñarle cómo deben tratar a los animales, a los hijos, hermanos. No son juguetes los animales. Tienen vida, sufren, sienten, tienen necesidades. Entonces, las personas van a ser crueles, salvajes. La palabra original es anémeros. Y se aplica más adecuadamente, fíjense, a las fieras que a los seres humanos. Es un salvajismo que no tiene ni sensibilidad ni compasión. Las personas pueden llegar entonces a ser salvajes en la reprensión y salvajes en la acción despiadada. Hasta un perro puede sentir lástima, hermano, puede sentir el haberle hecho daño a su amo. Nosotros hemos tenido perritos y sabemos cómo se sentían tristes cuando sin querer nos mordía. Porque le dábamos comida y estaba como desesperadito y sin querer nos mordía y nos dábamos cuenta que él se sentía mal por haber dañado a su amo, por haberlo mordido. Hasta los animales pueden sentir así lástima por haberle hecho daño a su amo, pero hay personas que en su trato con los demás pueden haber llegado a perder totalmente el sentimiento humano y ser más bajos que los animales, que se los llama salvaje. Vamos a la 13ª característica que describe al mundo impío. Aborrecedores de lo bueno. En los últimos terribles días las personas llegarán a no sentir amor ni por las cosas buenas ni por las personas buenas. Afilágatos. Pueden llegar un tiempo en la vida de una persona cuando la compañía de la buena gente y la presencia de las cosas buenas sean una contrariedad. El que alimenta su mente con literatura barata puede acabar por no ser capaz de querer leer ninguna obra maestra buena, porque hay buenas literaturas, hermanos, pero el que se acostumbra a leer esa literatura barata que no sirve, que envenena, que destruye, se va a acostumbrar tanto a eso, que lo bueno después lo va a ver como malo, lo va a desestimar. Entonces ya hasta pierde el paladar mental. Nosotros sentimos el gusto, ¿verdad?, con la lengua.
a los alimentos, a todo lo que se introduce en nuestra boca. Pero también existe acá en la mente un paladar, que una persona que se ha hundido verdaderamente cuando encuentra hasta la presencia de buenas personas, algo como para evitarlo. No quieren estar con las buenas personas. ¿No le ha sucedido eso a usted, hermano? Yo le pregunto porque es que a mí me sucede. Que hay personas que realmente no quieren estar conmigo. No les agrada mi persona o resisten un poquito resisten conmigo. Porque no hay diálogo, no hay coinonía, no hay afinación, nada. Entonces, las cosas buenas que uno tiene no les gusta. No quieren estar con uno. Esos son los tiempos, llegarán las personas que no gustarán de las cosas buenas ni de las personas buenas. Vamos a la 14ª característica de la impiedad que describe al mundo impío. Las personas serán traidoras. La palabra griega prodotes quiere decir nada menos que un traidor. Debemos recordar que esto se escribió precisamente al principio de los años de la persecución, cuando estaba llegando a ser realmente un crimen el ser cristiano. Y en ese tiempo en particular, una de las maldiciones de Roma en cuestiones políticas era la existencia de los informadores, de los delatores, diríamos. Las cosas estaban tan mal que Tácito dijo que el que no tenía enemigos era traicionado por sus amigos. Qué tremendo, ¿no? Porque uno siempre cree que solamente va a ser traicionado por los enemigos. Pero ese tiempo era tan malo que hasta se esperaba que si no había enemigos, bueno, la traición también podía venir de los que se llamaban amigos. Había algunos que se vengaban de sus enemigos. ¿Cómo? Acusándolos. Entonces lo que Pablo está pensando aquí, en los que para devolver una antigua ofensa, informarían contra los cristianos al gobierno romano. Eso lo hemos visto en prédicas anteriores. Estaban los delatores que delataban a los cristianos o estaban ofendidos por alguna causa antigua, entonces buscaban la forma de traicionarlos delatándolos al gobierno. Qué triste que es eso, hermano, qué triste que es la traición, qué triste que es ser un delator por un rencor, por una amargura, y todo lo hemos sido en alguna forma. De alguna forma, la persona ya ha cambiado, realmente se ven cambios genuinos y verdaderos, pero uno ha quedado con un rencor arraigado y en algún momento va y delata alguna acción del pasado que ya no se comete. Entonces en este tiempo era muy peligroso, hasta de los amigos se temía por esos delatores que iban al gobierno para que se encarcelen a las personas, y entre ellos estaban los cristianos. Entonces Pablo estaba tremendamente afligido también por ese tema de las traiciones. 15ª característica de la impiedad: las personas serían lanzadas en palabras y acciones impetuosas. La palabra original es propetes, precipitadas. Describe a la persona que es arrebatada por la pasión y el impulso hasta tal punto que es totalmente incapaz de pensar con sensatez. Se hace más daño por no pensar antes de hablar, por no pensar antes de actuar. Tenemos que pensar, hermanos, antes de accionar. Y muchas veces se librarían de hacer tanto daño a otros y herirlos si pudiéramos sencillamente pararnos y pensar. Un minutito, pararnos y pensar. Vamos a la 16ª característica de la impiedad que describe al mundo impío. Y es que las personas estarán llenas, infladas de presunción, que es creencia, suposición. Esa es la presunción. Tetifomenos. Estarán envanecidos con un sentimiento de su propia importancia. Siguen existiendo los ministros eclesiásticos, hermanos, que no piensan más que en su propia dignidad. Pero el cristiano es un seguidor de aquel que realmente era manso y humilde de corazón. ¿Quién? Nuestro ejemplo máximo, Jesucristo de Nazaret. No hay más explicación. Nosotros buscaremos dignidad y todo eso va a quedar en la tierra, hermanos. Todo, dignidad propia, humana, enaltecimiento y todo, hermanos, va a quedar en la tierra. Mas si nosotros buscamos el ejemplo, aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a la 17ª característica de la impiedad que describe al mundo impío,
y que serán los amadores de los deleites, de los placeres más que de Dios. Aquí volvemos a donde empezamos. Recordemos en qué hemos empezado. Tales personas colocan sus propios deseos en el centro de su vida. Y es lo que estuvimos viendo al comienzo, en el versículo 2, una vida centrada en el yo. ¿Sí? Se adoran a sí mismos en lugar de a Dios. Amadores de los deleites y de los placeres más que de Dios. ¿Por qué? Porque van a tratar de complacerle a su carne, a sus deseos, a sus pasiones. Se aman más a ellos que la obediencia a los preceptos, a los mandamientos, a las enseñanzas de nuestro Dios. Entonces, el que le da rienda suelta a sus deseos, a los placeres y a los deleites, más que a Dios, es porque se está amando más a sí mismo. Y 18º punto y final ya es la condición final de estas personas, es que conservan el aspecto exterior de la religión, pero niegan su poder. O sea, tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Uno se va a confundir, uno lo va a ver y vamos a pensar que son piadosos, pero no. Van a negar la eficacia de ella y el apóstol dice, a estos evita. Entonces, estas personas van a hacer todos los movimientos correctos y mantienen todas las formas externas de la religión, pero no conocen el Evangelio como realmente un poder dinámico que cambia la vida de las personas. Son esos que externamente uno los ve y se confunde al verlo, porque uno dice, puede ser, porque externamente se lo visualiza como una persona piadosa, pero realmente no, porque no consideran el cambio dinámico, que Dios cambia dinámicamente todo, ser, esencia, mente, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, a veces, el mayor obstáculo del Evangelio, hermanos, es el devoto ese, engañador, que tiene una apariencia, pero quizás hasta una ortodoxia impecable tiene para predicar, para enseñar, para todo, pero no puede transformar su vida en algo dinámico, en un cambio dinámico, en algo que cambia a Dios todo tu ser. Y a veces me pongo a pensar yo, cuántas personas las hay, pero el otro día estaba escuchando un artículo de aquellos judíos ortodoxos que de día son judíos y de noche son ateos. Qué triste, hermanos, ¿verdad? Y no digamos de ellos solamente, digamos también del cristianismo. Hay muchos que en el púlpito son cristianos, predican bien, son ortodoxos y son devotos, pero en la casa son anticristianos, ateos, porque si uno no sigue los principios de Dios en todos los órdenes de la vida, no somos verdaderos, no somos genuinos, no somos realmente hijos de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Son muchas las características, pero dignas de analizarla, pensarla, reflexionarla y actuar. Que analicemos lo que sería un mundo impío y en el cual nosotros vivimos, hermanos, pero tenemos que ser luz que alumbre ante ese mundo impío, que son las características que hoy tanto Pablo las definió en sus tiempos y que él también proféticamente estaba hablando de los tiempos peligrosos y malos que ellos sabían que se iban a avecinar. Y nosotros también sabemos que los tiempos ya son malos y muy malos, siempre los hubo, pero en estos tiempos ya es muy difícil ser verdadero cristiano, pero no imposible. Nuestro Señor nos dejó las herramientas necesarias para que nosotros no caigamos en todos estos lazos, en todas estas trampas del enemigo. Si queremos salvar nuestras almas, nos apartemos de ese mundo impío. Luchemos por una verdadera vida cristiana, porque nuestro galardón está en los cielos, de quien esperamos muy pronto ver la recompensa de nuestro Señor, que viene ya con galardón para recompensar a cada uno según sean sus obras. Que el Señor nos bendiga a todos.